El hervidor comenzaba a silbar cuando Emiliano entró en la cocina, aún con el cabello revuelto y los párpados hinchados de sueño. No era la primera vez que lo veía así desorientado, buscando café más por costumbre que por necesidad. Durante años fui yo quien lo despertaba con chocolate caliente y pan con mantequilla. Ahora en esa misma cocina, era él quien se movía con torpeza como si el espacio ya no me perteneciera. Metí 2 rebanadas de pan en la tostadora y tomé el platito con mantequilla que yo misma había preparado la noche anterior. Mis movimientos eran pequeños contenidos casi coreografiados, no por miedo sino por memoria. A mis 58 años el cuerpo me respondía con lentitud, pero aún recordaba cómo preparar un desayuno en silencio. Emiliano se quedó unos segundos detrás de mí. Escuché cómo se apoyaba contra la encimera. Luego carraspeó suavemente. «Te hice café», dijo y colocó la taza junto a mi mano. «Imaginé que estarías despierta temprano». Asentí sin mirarlo. Murmuré un gracias, casi inaudible. Él exhaló esa manera que tiene de vaciarse, antes de decir algo incómodo. «Mamá, he estado pensando». Hablaba con ese tono forzado de quien practica las frases en la cabeza, antes de decirlas en voz alta. Esto de vivir juntos ya no está funcionando tan bien. El pan saltó de la tostadora con un clic suave, pero mis manos no se movieron. Con Sofía creemos que tal vez es hora de que busques algo para ti. Un trabajo, o quizás una residencia con gente de tu edad, con estructura, con apoyo. Su voz era neutra pulida. Nada en su tono sonaba cruel, pero tampoco compasivo. Era como si hablara con un banco, no con su madre. Miré el cuchillo de mantequilla en mi mano. Temblaba ligeramente. Lo presioné contra el pan para que dejara de hacerlo. «Claro que te queremos», añadió. «Pero Camila ya no es una niña. Necesitamos espacio. Tú has pasado por mucho y estar con personas de tu edad podrías hacerte bien». Personas de mi edad. Esa frase se me quedó en la garganta como una espina. Terminé de untar el pan y coloqué ambas rebanadas en un platito sin responder. No dije que lo entendía porque no era cierto. Tampoco pregunté nada. Solo asentí una vez. Fue todo lo que pude ofrecerle. Cuando se fue al trabajo con la chaqueta ondeando tras de sí y las llaves tintineando en el bolsillo, limpié la encimera con un trapo húmedo, el mismo que usaba desde que me mudé con ellos, aunque ahora era parte de un juego nuevo que Sofía compró para modernizar la cocina. En ese momento, desde el piso de arriba se escuchó su voz, fuerte, clara, sin saber que yo aún estaba abajo. «Te lo digo en serio, si no se va antes de la primavera voy a perder la cabeza. Esa habitación podría ser mi oficina». Por fin, sentí que el aire me abandonaba. La mancha de café que estaba limpiando se desdibujó, pero yo seguí frotando. El gesto era lo único que me mantenía de pie. La colcha que tejí para Camila con hilo lila ya no estaba en su cama. Mis álbumes de fotos habían sido guardados para reducir el desorden. Hasta mis tazas de té, esas de flores pequeñas que me regaló mi hermana antes de morir, habían sido reemplazadas por otras que combinaban mejor. Yo no era exactamente invisible. Seguía cocinando, lavando, recordando las citas del dentista, ayudando con las tareas. Pero era como si mi presencia ya no tuviera forma. Como si fuera una textura más en la casa, un florero, un cojín, una silla. Me detuve frente al fregadero. El vapor del café se elevaba lento desde la taza que no había tocado. Me pregunté cuándo fue la última vez que alguien me preguntó cómo dormí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo: «Qué bueno que estás aquí»? Cerré el grifo. No lloré. No tenía lágrimas, solo un vacío extendido y silencioso. Subí a mi habitación, la misma que una vez me ofrecieron: «Hasta que te recuperes, mamá». Cerré la puerta con suavidad. Me senté en la orilla de la cama y miré el armario. Abajo, escondida bajo la colcha doblada, seguía mi maleta vieja. El cierre estaba un poco atorado. Lo toqué sin abrirlo aún. No tomé una decisión ese día, pero algo en mí, algo antiguo, algo muy quieto, comenzó a moverse.
como si por fin despertara de un sueño largo. Algo me decía que esta vez no me quedarían muchas primaveras más para esperar que me devolvieran el espacio. Cuando sufrí el derrame cerebral, no pensé que mi vida cambiaría tanto. Fue leve, según los médicos, apenas una advertencia del cuerpo, una pausa obligada. Pero a mis años cada pequeña grieta se convierte en terremoto para los que te rodean. Emiliano llegó al hospital con los ojos húmedos y la voz temblorosa. «No deberías estar sola, mamá», dijo. «Queremos que vengas con nosotros. Sofía también está de acuerdo». Y era cierto. Al principio Sofía fue amable, casi tierna. Me preparaba tés de hierbabuena, me dejaba una manta doblada en el sofá, me agradecía cada comida. Camila, con apenas 9 años, me recibía con dibujos que pegábamos en la nevera, corazones, casas, retratos de los 3 abrazados. Yo me sentía útil. Volví a cocinar como en mis mejores tiempos. Decoré la entrada con macetas que salvé del balcón de mi antiguo departamento. Incluso retapicé las sillas del comedor con una tela que encontré en oferta. Emiliano me abrazó esa semana y dijo: «Le has dado más vidas a esta casa que nosotros en 5 años». Me lo creí. Pensé que después de todo el amor sí se encontraba en los gestos silenciosos. Pero el tiempo, como el agua, desgasta sin que lo notemos. Los gracias comenzaron a escasear. Los dibujos de Camila ya no llegaban. Sofía empezó a reorganizar la cocina. Un día mis tazas de flores desaparecieron. Estaban muy viejas, comentó. Colocó unas nuevas blancas, todas iguales, frías. El estante donde guardaba mis álbumes de fotos fue vaciado para reducir el desorden visual. Las fotos fueron a dar a una caja cerrada en el altillo. La colcha lila, la que bordé a mano con el hilo que Camila misma eligió un tono entre lavanda y cielo, también desapareció. Una mañana ya no estaba en su cama. Fue reemplazada por una de esas colchas gruesas, industriales, sin alma. No pregunté por ella. Me dije: «Es su casa. Yo solo estoy de paso». Y así sin ruido pasé de ser parte de la casa a ser su sombra. Seguía cocinando, lavando, anotando fechas de vacunas. Pero ya no preguntaban si quería salir, si me apetecía algo, si necesitaba una manta. Me convertí en el fondo de su historia, como esos muebles que siempre están ahí, pero nadie nombra. Comencé hasta a hablar menos. Me parecía justo si ya no era escuchada. ¿Para qué insistir? Una tarde, mientras buscaba mi cuaderno de recetas, encontré una caja vieja entre las cosas que aún conservaba en el closet. Estaba debajo de unos manteles antiguos, junto a una bolsita con botones sueltos y listones. La caja tenía una textura rugosa, como de cartón envejecido, con una flor dibujada a mano en la tapa. La reconocí al instante. Era mi caja de cartas. Entre recibos antiguos, tarjetas navideñas de hace décadas y notas de amigas ya fallecidas encontré un sobre color marfil con tinta apenas legible. Isadora L., personal y urgente. Lo sostuve un momento entre los dedos. Mi respiración cambió. La tinta era de pluma fuente. La letra, inconfundible. Salvador T. Armenta. Su nombre llegó como un eco desde un rincón que no visitaba hace años. Salvador, con quien compartí mis 20 entre telares y bocetos. Con quien expusimos en ferias de artesanía y discutimos sobre técnicas de teñido natural. Él me enseñó a hilar con paciencia y yo le enseñé a bordar con emoción. Éramos un equipo, tal vez algo más. Pero entonces llegó Tomás, mi esposo. Llegó la maternidad. Llegó la vida. Y Salvador se volvió recuerdo. No abrí la carta. No aún. Solo la deslicé de nuevo en la caja con manos que temblaban un poco, pero no de edad. Era otro temblor. Uno distinto. La guardé en el cajón de la mesita de noche junto a mis pastillas y mi rosario. Esa noche en la cama pensé en la colcha lila, en las estrellitas bordadas en las esquinas que Camila contaba para dormirse. Pensé en cómo algo tan suave puede desaparecer sin escándalo, como una madre en la vida de su hijo. Nadie pregunta por ella, nadie llora su ausencia. Solo un día, ya no está,
y nadie se da cuenta de lo que realmente falta. La primera vez que vi a Salvador tenía las manos manchadas de índigo y una sonrisa que parecía no caberle en la cara. Era un taller comunitario de verano, de esos que organizaban en el centro cultural, con presupuestos pequeños y sueños enormes. Yo tenía 20 años, una libreta llena de dibujos y la certeza de que el arte textil era más que un pasatiempo de abuelas. Él ya enseñaba técnicas de telar vertical teñidos con cochinilla bordado con historia. Yo era una esponja y él, sin darse cuenta, se convirtió en la lluvia. Pasamos 3 veranos entre hilos, lana cardada y exposiciones que montábamos con clavos prestados. Recorríamos pueblos con las piezas envueltas en sábanas y cuando alguien se detenía a mirar, Salvador decía: «No solo tejemos tramas, contamos lo que otros callan». A veces me tocaba el hombro para indicarme dónde ajustar la tensión del hilo. Otras veces solo me miraba trabajar en silencio. Había algo entre nosotros, una ternura suspendida, pero nunca lo nombramos. Yo era hija de una familia rígida. Él, un hombre libre. Y aunque compartíamos pasión y respeto, nunca nos dimos permiso para más. Cuando Tomás apareció con sus zapatos lustrados y promesas de estabilidad, Salvador no dijo nada. Solo me regaló una caja de madera con compartimientos secretos para guardar agujas, retazos y cartas. La carta que tenía entre mis manos venía de ese tiempo, de esa caja. No recordaba haberla leído nunca. Con cuidado la abrí. El papel estaba amarillento en los bordes. La tinta algo desvaída, pero la letra firme como siempre. Isadora. Si el mundo alguna vez te dobla demasiado, ven. El taller sigue en pie. El telar sigue esperando. Nunca fuimos solo artesanos. Fuimos contadores de historias. Y las historias no mueren a menos que las dejemos morir. Salvador T. Armenta. No lloré. No suspiré. Solo sentí una grieta abriéndose muy dentro, pero no era dolorosa. Era una rendija por donde volvía a entrar la luz. Me senté en el borde de la cama con la carta en el regazo. Afuera, Sofía daba órdenes a Camila. Emiliano llegaría en unas horas del trabajo. Todo seguía igual, pero yo ya no lo estaba. Me levanté despacio. Caminé al armario y me agaché con esfuerzo. El cierre de la maleta se resistió unos segundos antes de ceder, con un sonido seco. Dentro seguían las mismas cosas que llevé. Cuando me mudé con ellos, un par de suéteres, calcetines gruesos, mis cuadernos de recetas y una bufanda tejida por mi hermana cuando cumplí 40. Comencé a sacar lo que ya no necesitaba. Lo que me traía peso, no abrigo. Sabía que no me iría esa noche ni al día siguiente. Pero había algo en mí que ya se había marchado. Como una mujer que cierra la puerta con suavidad desde dentro y se sienta a la mesa con la decisión ya tomada, aunque nadie lo note. Esa noche preparé la cena como siempre. Sofía comentó que la carne estaba un poco seca. Emiliano comió en silencio. Camila me abrazó después, distraída como se abrace a una figura que se da por sentada. Al acostarme repetí la frase en mi cabeza una y otra vez, como un rezo nuevo. No me echan. Me voy. No por despecho ni por rabia. No por demostrar nada. Me iba porque aún podías hacerlo. Porque si no lo hacía, mi historia terminaría escrita en la parte trasera de un cajón, justo como aquella carta que casi se pierde entre papeles sin nombre. Y yo no quería desaparecer sin ruido. Quería volver a contar. Con hilos. Con memoria. Con todo lo que aún me quedaba por decir. Doblar ropa se convirtió en mi oración diaria. Cada prenda que colocaba en la maleta era una parte de mí que decidía conservar. No por nostalgia, sino por pertenencia. La blusa azul que usé en el cumpleaños de Camila, el suéter gris que siempre olías a lavanda, los calcetines gruesos que tejí una Navidad donde nadie pidió regalos, pero todos agradecieron el calor. Lo hacía con lentitud, sin esconderme. No era una fuga, era una partida. Una tarde, mientras alisaba cuidadosamente mi chal tejido a mano, Sofía cruzó por el pasillo y se detuvo en seco,
al ver la maleta abierta sobre la cama. Asomó la cabeza con una sonrisa leve, forzada, de esas que se estiran más por hábito que por emoción. ¿Estás organizando el closet?, preguntó con un tono casual que no ocultaba del todo la curiosidad. Solo ordenando un poco respondí sin levantar la vista. Ella no insistió. Se quedó un segundo de más en el marco de la puerta y luego siguió su camino. Sabía. O al menos lo sospechaba. Pero no dijo nada. Y yo tampoco le ofrecí más. A la tarde siguiente, Emiliano apareció en mi puerta. Llevaba la corbata en la mano y el cansancio colgándole de los hombros. Al ver la maleta ya medio cerrada, ladeó la cabeza y soltó una sonrisa torcida. «No pensé que nos tomarías tan en serio», murmuró como quien comenta el clima. No supe si lo decía con alivio o con culpa. Tal vez con ambos. Le devolví la sonrisa. «Supongo que es lo mejor», no dije en el mismo tono. Esa sonrisa que las mujeres aprendemos a usar cuando nos descartan, amable e inofensiva sin filo. Él asintió. Dio 2 golpecitos suaves en el marco de la puerta y se fue. Silbando. Como si por fin todo volviera a estar en orden. Esa noche cenamos juntos por última vez. Pollo al limón, arroz blanco, ensalada con zanahoria rallada. Nadie dijo mucho. Camila habló del colegio. Sofía revisó su celular. Emiliano pidió que pasara la sal. Yo lo hice. Después lavé los platos con agua caliente, limpié la encimera y dejé todo listo como siempre. Me levanté antes del amanecer. La casa dormía. Bajé las escaleras de puntillas con la maleta en una mano y la otra deslizándose por el barandal. En la cocina la luz tenue del farol de la calle entraba por la ventana. Sobre la encimera dejé una nota doblada, escrita con mi caligrafía antigua firme. «Gracias por el techo. Les enviaré mi nueva dirección». No escribí más. No hacía falta. El taxi me esperaba en la esquina. El chofer, un hombre mayor con bigote canoso, no preguntó nada cuando cargó la maleta al maletero. Me subí, cerré la puerta con cuidado y miré la casa una última vez, a través del vidrio empañado. Ninguna luz se había encendido. Nadie se asomó por la ventana. No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas. Solo silencio. Un silencio limpio. Me recosté contra el asiento. El motor arrancó. En la radio sonaba una canción vieja de esas que mi madre tarareaba mientras remendaba sábanas. Cerré los ojos y repetí la frase que había escrito en la nota, pero para mí misma. «Gracias por el techo». Y luego en voz aún más baja, como si apenas me lo permitiera. «Ahora buscaré el hogar». La estación olía a papel metal y café recalentado. Un aroma que se pegaba tal la ropa como si el lugar entero hubiera sido tejido con cansancio y espera. Me acerqué al mostrador arrastrando la maleta. Era más liviana de lo que imaginaba, aunque no por falta de cosas, sino porque lo esencial ya no pesaba. La mujer detrás del vidrio tenía el cabello recogido en una trenza apretada y un suéter tejido a mano con un botón suelto en la manga. No dijo mucho. Solo miró mi rostro, luego mi equipaje y finalmente mis ojos. Le pedí un boleto de ida a Valle de Bravo. Pronuncié el destino con una seguridad recién nacida. Ella asintió como si ya lo supiera desde antes. Pagué en efectivo con unos billetes que guardaba en el fondo de mi cartera, enrollados dentro de una servilleta vieja que decía «Feliz Día de las Madres». No preguntó por la vuelta. Yo tampoco lo habría hecho. Busqué un asiento junto a la ventana y abrí mi abrigo. Dentro del bolsillo interior aún estaba el sobre de Salvador. Lo había llevado conmigo como quien guarda un fósforo en medio de una tormenta, no para encenderlo de inmediato, sino porque saber que está ahí cambia todo. Acaricié el borde suavemente sin sacarlo. No necesitaba releer la carta para recordar sus palabras. Si el mundo alguna vez te dobla demasiado, ven. No era una invitación cualquiera. Era un pacto secreto entre 2 personas que se habían conocido antes de aprender a rendirse. El tren tardó unos minutos en llegar. Cuando subí las puertas,
se cerraron con un silbido agudo y definitivo. Tomé mi asiento, coloqué la maleta frente a mí y apoyé la frente contra el vidrio frío. Afuera los árboles comenzaban a inclinarse con el viento. Las casas pequeñas y grises se difuminaban como si la ciudad misma me diera la espalda. Pero no sentí pena. Solo una quietud nueva, como si por fin el mundo no me estuviera empujando, sino dejando pasar. Mientras los rieles vibraban bajo mis pies, recordé mi primer telar. Fue una estructura de madera sencilla que mi abuelo improvisó, con restos de una cama rota. Yo tenía 11 años y un hambre insaciable por entender cómo los hilos podían contener memoria. Tejí una bufanda para mi madre con lana áspera que picaba la piel, pero ella la usó igual. La miraba Tec a través del reflejo del vidrio mientras cocinaba. Me decía: «Hiciste algo que abriga. Eso no se olvida». Durante años creí que la belleza debía justificarse, que un bordado tenía que tener propósito, que un dibujo debía ganarse su lugar en la pared. Me perdí en esa lógica de utilidad y servicio, convencida de que amar era callarse, ayudar sin que lo pidan, permanecer sin dejar marca. Pero ahora sabía que no, que el silencio puede ser también una herida, y que lo que no se nombra no desaparece, solo espera. Toqué de nuevo el sobre. Me pregunté si Salvador seguiría en el mismo taller, si aún teñía con cúrcuma y flor de Jamaica, si su cabello ahora sería gris. No tenía respuestas, pero no necesitaba certezas. Solo necesitaba llegar. Por primera vez en mucho tiempo no me movía por miedo ni por obligación. No huía. No era un escape disfrazado de decisión. Era algo más antiguo, algo más mío. Corría hasta hacia una voz que me había dicho ven sin exigir explicaciones. Corría hacia un lugar donde nadie me miraría como una carga o un estorbo. Corría hacia un telar, hacia una esquina llena de hilos enredados y polvo, hacia la posibilidad de volver a satisfacer algo que abrigara. Me recosté en el asiento, cerré los ojos y justo antes de dormirme, susurré en silencio: «Estoy en camino, Salvador. Esta vez sí llego». El taxi se detuvo al final de un sendero de grava que crujía bajo las llantas, como si no hubiera sido transitado en años. El chofer me ayudó a bajar la maleta, hizo una seña cortés con la cabeza y se marchó sin palabras, como si entendiera que el silencio era parte del equipaje. Frente a mí, un pequeño granero de madera roja desgastado por el sol y el viento se erguía entre árboles altos y campos que dormían bajo un cielo plomizo. El letrero colgaba torcido sobre la puerta taller del arroyo. Las letras talladas a mano aún conservaban restos de pintura azul. Di un paso adelante. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza inesperada, no por miedo, sino por el peso del reencuentro. Antes de que pudiera alzar la mano para tocar la puerta, esta se abrió desde dentro con un chirrido suave. Salvador estaba ahí. Llevaba un delantal manchado de tinte, una marca de carbón en la mejilla, y el cabello completamente plateado, recogido en un nudo suelto. Me miró por un instante, sin sorpresa, sin urgencia. Solo me miró como si cada año sin vernos hubiera sido un parpadeo largo. Luego sus ojos bajaron al sobre que aún tenía en la mano, arrugado en sus bordes de tanto tocarlo. «¿La guardaste?», murmuró casi sin voz. «La guardé», respondí. «Durante 38 años». No dijo nada más. Se hizo a un lado y extendió el brazo con naturalidad. «Pasa, Isadora. El telar aún está tibio». Crucé el umbral y un olor conocido me envolvió de inmediato: cedro viejo, lino húmedo, aceite de linaza y ese otro aroma más sutil que solo existe en los lugares donde el alma se ha quedado trabajando, incluso cuando nadie los habita. Dentro la luz entraba por ventanas altas atrapando motas de polvo que danzaban como hilos suspendidos. Los telares de madera se alzaban como centinelas tranquilos. Las paredes estaban cubiertas por estantes de cestas madejas de lana, en todos los colores imaginables, y rollos de tela que colgaban como cortinas mal colocadas. No pregunté nada. No preguntó él.
Solo caminamos en silencio cruzando el espacio como si nuestros cuerpos recordaran la coreografía antigua. Me elevó por una escalera trasera angosta y crujiente hasta un altillo sobre el taller. Allí, bajo el techo inclinado, había una cama baja con una colcha de parches desteñidos, una alfombra tejida a mano y una ventana con vista al campo. En la mesita de noche descansaba un platito de cerámica verde pálido. Lo reconocí de inmediato, era del primer juego de vajilla que pintamos juntos, como aprendices, cuando aún creíamos que el arte podía con todo. «Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras», dijo Salvador apoyándose en el marco de la puerta. «Sin preguntas, sin expectativas. Solo hilos, aire y la paz que estés lista para encontrar». Asentí. Mis labios no lograron decir nada, pero mis ojos sí. Dejé la maleta junto a la pared y me senté en la orilla de la cama. El colchón era firme. El aire olía así a madera seca y al pasado. Apoyé las manos sobre las rodillas y cerré los ojos un instante. Por primera vez en mucho tiempo no tenía que estar alerta, ni útil, ni disponible. No tenía que demostrar que merecía estar en un espacio. Simplemente estaba. Salvador bajó sin hacer ruido y me dejó allí, con el silencio amable que solo tienen los que saben esperar. Afuera el viento movía las ramas de los álamos y hacía chasquear las contraventanas. Me recosté lentamente mirando el techo de madera y sentí que mi cuerpo volvía a su forma original, como una prenda que por fin encuentra su percha. Esa noche no soñé con despedidas, soñé con hilos. Hilos que no dolían. Hilos que tejían una historia distinta. La mía, desde el principio. Me desperté antes del amanecer. No por costumbre ni por necesidad, sino porque algo en mi interior ya estaba despierto desde antes. Bajé descalza al taller, guiada más por una memoria silenciosa que por pensamiento consciente. La madera crujía suavemente bajo mis pasos. Afuera el cielo era una franja pálida apenas insinuando la luz. Adentro los telares esperaban. Y no exagero al decirlo así. Esperaban, no como máquinas dormidas, sino como viejos amigos que reconocen el peso de tus manos antes de que las apoyes. Me acerqué a uno de ellos, el más antiguo, el que Salvador usaba en sus primeros talleres. La madera estaba desgastada, las esquinas redondeadas por años de uso. Coloqué la palma sobre el marco y sentí un leve cosquilleo. No era el cuerpo, era la memoria del cuerpo. Mis dedos, aún torpes por el paso del tiempo, tantearon las fibras con una mezcla de reverencia y miedo. 38 años sin hilar nada. 38 años siendo madre, esposa, apoyo, fondo. No sabía si mis manos aún sabían contar hilos, leer tramas, cruzar lanzaderas. Pero algo se movía. Algo volvía. Salvador apareció más tarde. No interrumpió. Se limitó a ordenar ovillos por color, a tararear una canción que solía burlarse cuando yo la cantaba. Me observaba sin mirar directamente, dándome ese tipo de espacio que solo ofrecen quienes han vivido sus propios silencios. No me dijo: «Qué bueno que volviste a tejer». No preguntó qué ibas a hacer. Solo me dejó ser. Durante 2 días enteros me limité a probar tensiones, a familiarizarme con las fibras, a recordar cómo se respira frente al telar. Porque sí hay una forma distinta de respirar cuando se teje, más honda, más rítmica, como si el aire también entrara a formar parte del tejido. Al tercero comencé a dibujar. No patrones florales ni marcos decorativos. Dibujé sombras. Dibujé manos cansadas. Dibujé una figura de espaldas sentada en una cocina mirando una colcha que ya no está. Dibujé un marco de puerta vacío. No eran bocetos bonitos. Eran honestos. Cuando por fin seleccioné los colores grises polvorientos, lilas apagados, un ocre viejo, sentí una certeza que no había sentido en años. No era un proyecto. Era un espejo. Salvador pasó por mi lado y sin mirar lo que hacía dejó a mi alcance una bobina de hilo negro profundo. No hizo falta explicar. Empecé a tejer esa misma tarde. Cada pasada de la lanzadera era un latido. Cada nudo una página escrita sin palabras. No llevaba título, pero en mi mente ya tenía nombre. Hilos de lo olvidado.
El primer día avancé poco. El cuerpo protestaba, los hombros dolían, los dedos se entumecían. Pero el alma no. El alma curiosamente no se quejaba. El segundo día los movimientos se hicieron más fluidos. No perfectos, pero propios. Salvador me dejó una taza de té en una esquina sin decir nada. El tercer día bordé las pequeñas estrellas en las esquinas del panel central, como aquellas que cosí en la colcha de Camila. Me temblaron los dedos al hacer el primer punto, pero no me detuve. Cuando terminé la última, me alejé un paso, y fue ahí, en ese instante, sin música, sin discurso, sin testigos, que rompí en llanto. No un llanto ruidoso de consuelo o de rabia. No, era otra cosa. Un llanto callado profundo que me recorrió como un río subterráneo, saliendo por fin a la superficie. Me cubrí la boca con la mano y dejé que las lágrimas cayeran sobre el telar como si también quisieran ser parte del tejido. Lloré porque aún sabía, porque pese al tiempo, al silencio, al olvido aún sabía. Y ese saber no venía de la cabeza, venía de algo más hondo, más antiguo, algo que nadie pudo quitarme. Algo que no necesitaba ser validado por nadie. Salvador desde su banco simplemente murmuró: «Ahí estás». No hizo falta que dijera más. Porque sí, ahí estaba. De nuevo. Entera. Fue idea de Salvador. Lo dijo con esa suavidad que usa cuando sabe que no vas a imponer, solo a sugerir. Los jueves en el centro comunitario se reúne un grupo de mujeres. «Deberías pasar un día». No insistió. No me acompañó. No me miró con expectativa. Solo lo dijo como quien deja una puerta entreabierta. La curiosidad tardó 2 semanas en vencer a la costumbre. Una mañana tomé un chal, me até el cabello y caminé hasta el centro del pueblo. El edificio era de adobe claro con ventanas pintadas de azul y una higuera al frente. La puerta tenía una campanita que tintineó al entrar. Nadie se giró de inmediato. Solo escuché risas y el sonido familiar de tijeras cortando tela. Éramos unas 9. Todas mujeres. Algunas tejían, otras bordaban, otras simplemente tomaban té demasiado cargado y hablaban de libros que habían leído a medias. Me acerqué con cautela, como quien llega tarde a una reunión donde no sabe si fue invitada. Una mujer de cabello blanco recogido en una trenza gruesa que le caía sobre el hombro me sonrió sin levantar la voz. Primera vez asentí. Me señaló una silla vacía. «Aquí no preguntamos mucho. Si sabes coser, coses. Si sabes escuchar, escuchas. Y si solo quieres estar, también sirve». Me senté. Saqué un retazo de tela que llevaba en el bolso. No dije que venía del taller ni que Salvador me había hablado de ellas. Tampoco mencioné que hacía casi 40 años no compartía un espacio así. Solo observé. Las manos que cortaban, que hilvanaban, que pasaban hilos por agujas, sin necesidad de mirar. Había algo poderoso en ese silencio lleno. Un entendimiento tácito de que no hacía falta justificarse. No me preguntaron si tenía nietos, ni si estaba casada, ni de dónde venía. Me ofrecieron té, un pedazo de pan dulce y una aguja enhebrada. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista sin tener que ser útil. La mujer de la trenza se llamaba Teresa. Otra de lentes gruesos y voz grave se presentó como Julia. Una más que bordaba nombres de mujeres en pañuelos viejos era Norma. Cada una tenía una historia, aunque no todas las contaban. Algunas hablaban de exmaridos con tono burlón, otras de hijas que vivían lejos. Una mencionó que trabajó en un colegio durante 20 años y que nadie la recordó cuando se jubiló. Se reían, pero no de las heridas. Se reían de haberse sobrevivido entre las rendijas. Yo no hablé al principio. Bordé una flor sin nombre en un pedazo de lino deshilachado. Pero un jueves, sin planearlo, mi voz se abrió. Les conté que me fui de casa sin discutir, que dejé una nota y tomé un tren, que había pasado años siendo el telón de fondo de una familia que ya no sabía mirarme, que llegué al taller sin saber si aún recordaba quién era, que tejí con miedo pero también con rabia, y que de ahí nació una pieza que aún no había mostrado a nadie. Se quedaron calladas.
No por incomodidad, sino por respeto. Después Teresa se aclaró la garganta. Lo que hiciste no es poco. Es lo más valiente que me he escuchado en semanas. Julia levantó su taza y dijo: propongo que la expongas. Norma añadió: y si no quieren entenderla, que al menos la vean. Me reí con ese tipo de risa que se siente en el pecho. No respondí de inmediato, pero algo ya se había movido. Al volver al taller esa tarde, Salvador estaba tiñendo lana con cáscaras de nuez. No levantó la vista, pero murmuró: ¿y solo dije una palabra? Sí. Él asintió como si ya lo supiera. Fui a mi mesa, desplegué el boceto de hilos de lo olvidado y lo observé con otros ojos. No era solo mío. Era de todas las que tejían en silencio, de las que fueron fondo, sostén, sombra, de las que nadie nombró. Esa noche bordé una nueva línea en la esquina inferior del tapiz. Una frase sencilla cosida con hilo rojo. Aquí estamos. Y al escribirla sentí que por fin yo también. La carta llegó un martes por la mañana entre el recibo del agua y un volante de panadería. Era un sobre blanco sin remitente con mi nombre escrito a mano, en una caligrafía torpe redondeada. Supe de inmediato. Reconocí esa letra torcida, esos trazos inseguros que siempre se inclinaban hacia la derecha. Camila. Me senté en el banco junto a la ventana ese donde cada tarde el sol se estira hasta tocar el borde de la alfombra. Abrí el sobre con cuidado, casi temiendo que el papel se deshiciera en mis manos. Dentro venía una hoja doblada en dos y una pequeña fotografía. En la imagen Camila estaba sentada en su cama envuelta en una colcha lila. Mi colcha. Aquella que creí perdida, tirada, olvidada, sin pena. La tenía sobre los hombros como si fuera un manto. Su rostro medio oculto por los pliegues mostraba una expresión que no supe nombrar de inmediato. No era tristeza ni alegría, era algo más íntimo. Algo parecido al reconocimiento. Leí la carta con los ojos detenidos en cada palabra. Abuepapá me dijo que te fuiste y que estás bien. No me quiso decir más, pero yo lo busqué. Te encontré en una página donde hablaban de una exposición con tu nombre. Mostré la foto en la escuela. Todos dijeron que era arte triste. A mí no me pareció triste. Me pareció verdadero. La colcha estaba en una caja con otras cosas en el altillo. No sabía que seguía aquí. Sofía dijo que no combinaba, pero yo la saqué y dormí con ella. Huele a ti, a cuando me peinabas, a cuando contábamos estrellas. Dicen que es vieja. Yo digo que es mía. No había más, solo su firma Camila con una estrellita dibujada al lado, como las que yo bordaba en las esquinas, para que no se perdieran en el lavado. Me quedé ahí con la carta en una mano y la foto en la otra sin moverme. El sol trepaba por la pared y el silencio del taller era espeso, cálido, lleno. No lloraba desde hacía años. Incluso cuando me fui, incluso cuando encontré la carta de Salvador o volví a tocar el telar, no había salido ni una lágrima. Todo se había quedado contenido como si mi cuerpo hubiera aprendido a callar por dentro. Pero ese día las lágrimas llegaron. Lentas, tibias, sin alarde. Cayeron sin ruido mojando el papel, manchando apenas la tinta. No lloré de tristeza, tampoco de nostalgia. Lloré porque por primera vez alguien me devolvía sin pedir nada. Porque alguien en medio del ruido y la distancia supo guardar lo que otros habían desechado. Lloré porque esa colcha tejida con hilos lila y amor sin horario seguía abrigando. Salvador me encontró así con la cabeza inclinada y la carta abierta sobre las rodillas. No preguntó. Se acercó despacio y dejó una taza de té a mi lado. Luego, sin palabras, se sentó frente al telar y siguió enhebrando. El sonido del hilo deslizándose por la madera me sostuvo. Guardé la foto en una cajita de metal donde conservo recortes de telas antiguas y botones sueltos. La carta la doblé con cuidado y la coloqué bajo mi almohada. Esa noche dormí abrazada así a ella como si fuera parte del tejido. Y por primera vez en años soñé con Camila. No era un recuerdo ni una escena repetida.
Era ella ahora mirándome desde la ventana de su cuarto con la colcha sobre los hombros. Sonreía. Solo eso. Y bastó. Salvador dijo que ya era tiempo. Lo mencionó mientras medía la pared norte del taller, esa donde la luz entra más generosa por las tardes. Aquí murmuró marcando con lápiz un punto invisible. Aquí va a respirar mejor. No me refería a mí. Se refería al tapiz. Hilos de lo olvidado había crecido en silencio durante semanas hilado con pausas, con días buenos y días de manos cansadas. Era un fragmento de historia sin nombres propios pero con voces. Salvador instaló focos cálidos, colgó cortinas de lino crudo para suavizar la luz. Limpió el suelo como si esperara visita. No me pidió que ayudara. Solo me dejó mirar. El día que colgamos el tapiz lo hicimos sin ceremonia. Lo extendimos entre los dos, él sujetando la parte superior con firmeza, yo guiando el borde para que quedara recto. Cuando dimos el último ajuste, retrocedimos un paso. El telar quedó en silencio. Solo se oía el crujir suave de la madera vieja como si el taller contuviera el aliento. La primera en llegar fue Teresa. Entró con una caja de pan de elote y un abrazo que no necesitó anuncio. Luego vinieron Julia, Norma y algunas mujeres del círculo. Vinieron vecinas, curiosos jóvenes de la escuela de arte que Salvador aún visitaba de vez en cuando. Nadie preguntó si había inauguración. Nadie exigió discurso. Solo entraron. Miraron. Se quedaron. Y los de lo olvidado no tenía explicaciones. Solo figuras trazadas en hilo oscuro, mujeres inclinadas, manos que cosían ojos cerrados, cuerpos fragmentados. En los bordes nombres incompletos, frases sueltas, pequeños detalles, que parecían susurrar más que mostrar. Nadie se reía. Algunos murmuraban. Una mujer mayor de cabello blanco y vestido azul marino se detuvo frente al panel central durante largo rato. Luego se acercó a mí y me dijo: «Vi a mi madre en tu hilo». No supe qué responder. Solo tomé su mano. Otra mujer joven con tatuajes en los dedos y el cabello recogido en una trenza apretada dejó un pendiente pequeño en el marco del tapiz. Lo colocó sin mirar a nadie. Era un pendiente de plata antiguo con una piedra verde en el centro. Junto a él, una nota doblada. Siempre dijo que encontraría el lugar perfecto para dejarlo. Con los días, la galería improvisada se volvió algo más. Un espacio donde las ausencias venían a descansar. Algunas dejaban cartas en una caja de madera, otras flores secas, pañuelos bordados, fragmentos de vida, que pedían ser sostenidos un momento más. Salvador colocó una libreta en la entrada. La tituló «Lo que aún vive». Las personas escribían sin firma. A mi abuela que cocinaba en silencio. A mi madre que jamás tuvo un retrato. A mí antes de olvidar quién era. Yo no hablaba mucho. Caminaba entre las personas como una visitante más. Observaba los ojos detenidos, los suspiros que llegaban antes que las palabras. Algunos lloraban, no por el dolor que el tapiz mostraba, sino por el que traían dentro, y que al verlo reflejado encontraba permiso para salir. Una tarde Salvador me observó mientras acomodaba unas flores secas en un jarrón de barro. «¿Escuchas?», preguntó. Me detuve. «¿Qué?». El hilo dijo con una sonrisa apenas dibujada. «Ya no teje solo lo tuyo. Ahora cose pedazos de todos». Asentí. Lo entendí. Hilos de lo olvidado ya no era mío. Había dejado de serlo en cuanto alguien dijo: «Vi a mi madre». O dejó un pendiente como ofrenda. El arte había comenzado a secablar por nosotras, por todas, por aquellas que no tuvieron voz, o a quienes se les había olvidado que alguna vez la tuvieron. Esa noche, mientras apagaba las luces de la galería, me quedé un momento frente al tapiz. Lo toqué apenas con la yema de los dedos, y por primera vez no me pregunté si era suficiente, porque ya no hablaba por mí, y aún así decía todo. Era media tarde y el viento traía consigo olor a tierra húmeda y madera recién cortada. Salvador había salido a dejar unos ovillos en el mercado del pueblo,
y yo me había quedado sola barriendo el suelo del taller, con lentitud, sin apuro. La luz entraba por las ventanas altas como una caricia larga, y el silencio tenía esa textura suave de los días en los que no se espera a nadie, hasta que lo escuché. Primero el crujido de la grava bajo las llantas, luego el motor apagándose despacio, con esa timidez que tienen los que llegan sin estar seguros de si serán bienvenidos. Me asomé por la ventana del altillo y lo vi. Emiliano. Más delgado, con la chaqueta arrugada, la barba apenas crecida y los hombros curvados como si algo invisible lo empujara hacia abajo. Se quedó dentro del auto unos segundos. Luego bajó, caminó hasta el porche y se detuvo frente a la puerta como si dudara de tocar. No lo hizo. Yo ya la había abierto. Nos miramos en silencio. No había enojo en su rostro, pero tampoco esa seguridad con la que solía hablarme. Solo duda, y algo más que tardé en reconocer vergüenza. Asintió apenas. «Hola, mamá». No pregunté cómo me había encontrado. No hacía falta. Si alguien quiere encontrarte de verdad, lo hace. Lo invité a pasar sin palabras. Entró despacio, como si pisara una iglesia. Sus ojos recorrieron el espacio con asombro callado, los telares, las cestas con lana, las herramientas colgadas en la pared, las madejas secándose junto al ventanal. Y entonces vio el tapiz. Se detuvo frente a hilos de lo olvidado. Sus pupilas se movían lentas, como si leyera sin entender del todo. Se acercó un paso, luego otro. Alzó una mano pero no tocó. «¿De verdad hiciste todo esto?», murmuró. No era una pregunta técnica, era otra cosa, como si no pudiera vincular a la mujer frente a él con lo que estaba viendo. Respiré hondo. No para contestarle, sino para sostenerme. Lo hice, respondí y lo viví. Sus labios se apretaron apenas y bajó la mirada. Se sentó en una banca baja sin pedirme permiso, como cuando era niño, y entraba al taller de su padre a mirarlo reparar radios. Camila lo vio en internet. Dijo. Me pidió que la llevara a Pesach a ver la exposición, pero le dije que mejor esperáramos. Al final no lo hicimos. Pero no paraba de hacer preguntas. Dijo que las figuras del tapiz se parecían a ti, a tu espalda cuando cocinabas, a tus manos cuando me curabas las rodillas. No supe qué decir. Tampoco era el momento para llenar el aire de palabras inútiles. Él siguió. Y después lloró. Cuando reconoció las estrellitas bordadas en la esquina, me dijo que buscó la colcha lila y la encontró en el altillo. Que Sofía la había guardado sin decir nada. Que se sintió culpable por no haberla defendido. Se pasó una mano por la nuca. El gesto lo tenía desde adolescente cuando no encontraba cómo resolver algo. No supe qué decirle. Y después me di cuenta de que yo tampoco supe verte. La voz se le quebró levemente. No de forma dramática, sino como una fisura que por fin se reconoce. Tú estabas ahí. Siempre. Cocinando, limpiando, recordando nuestras vidas. Y nosotros nunca preguntamos cómo era la tuya. Caminé hacia él y me senté a su lado. No lo toqué. No era momento de consuelo. Era momento de verdad. Yo tampoco sabía cómo pedir nada. Dije. Él asintió mirando al suelo. Lo siento, susurró. Nos quedamos así, madre e hijo, bajo la luz tibia del taller, rodeados de hilos de silencios y de memoria. Él cargando culpas que no sabía nombrar yo, sosteniendo heridas que por fin dejaban de doler. Afuera el viento movía las ramas con lentitud, como si también quisiera aprender a hablar sin hacer ruido. Y adentro por primera vez nos escuchábamos. Sin prisas, sin pasado impuesto, solo con lo que quedaba. Lo real. Nos quedamos sentados un buen rato sin hablar. A veces las palabras más sinceras no vienen en frases, sino en pausas. Salvador había regresado del pueblo y con una discreción que solo los hombres, que han aprendido a respetar el dolor ajeno, poseen, se mantuvo ocupado en la parte trasera del taller, dejando que el momento entre Emiliano y yo se desarrollara sin testigos.
Él miraba el tapiz con detenimiento como si aún no entendiera del todo cómo ese entrelazado de hilos podía contener tanto. Camila lloró. Dijo finalmente con la voz baja. La noche que la colcha lila no apareció. Lloró como cuando era pequeña con todo el cuerpo. Me dijo que tú la habías hecho con tus manos, que tenía tus estrellas bordadas, que contaba esas estrellitas para dormirse cuando tenía miedo. Tragó saliva y bajó la mirada. No supe qué decirle. Ni siquiera recordaba cuándo había desaparecido la colcha. Sofía me dijo que no combinaba, que estaba vieja. Y yo... asentí. Ni me detuve a pensar en lo que significaba. Escuché cada palabra con calma. Ya no dolían, no porque fueran menos ciertas, sino porque dejé de llevarlas como cuchillos. Se volvieron hechos. Y los hechos, por más duros que sean, pesan menos cuando uno ya ha decidido no cargar con culpas que no le corresponden. Ella dijo que olía a ti, añadió. Y entonces me di cuenta de que no sabía a qué hueles tú. No de verdad. No podía recordar el olor de tu ropa ni de tu cocina. Solo recordaba tu silencio. Mis manos descansaban sobre mi regazo. En la punta del dedo índice aún tenía una mancha de tinta del día anterior, cuando firmé el cartel de la galería con mi nombre completo. No dije nada enseguida. Esperé. Emiliano levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no buscaban perdón. Buscaban sentido. No sabía lo que hacías cada día por nosotros. Lo daba por hecho. Siempre estabas, siempre cuidando, siempre detrás. Respiró hondo. Y cuando ya no estabas, la casa se volvió más grande, pero más fría, como si le hubieran quitado la alfombra del centro. Lo miré con ternura, pero no lo toqué. A veces poner la mano sobre alguien interrumpe su proceso. Él necesitaba decirlo, no ser consolado. Y Sofía, pregunté sin reproche. No ha dicho mucho. Pero Camila ya no le habla del todo. Está enojada. Dice que la casa no huele igual, que el sillón ya no tiene la manta tejida, que la cocina ahora es solo para calentar comida. Me pidió que te escribiera. Me pidió que viniera. Y aquí estoy. Hizo una pausa. Pero no sé si tengo derecho. Las palabras flotaron un momento. Entonces, hablé despacio, sin dramatismo. Lo importante no es el derecho, es el deseo. Me miró confundido. El deseo de entender, de mirar sin querer arreglar, de sostener sin invadir. Él bajó la cabeza. No vengo a pedirte que vuelvas, murmuró, ni que me perdones. Solo quiero conocerte. Lo que queda de ti que aún no supe ver. Cerré los ojos un segundo. Lo que quedaba de mí ya no era poco. Ya no era sombra ni soporte. Era historia, hilo, voz. Yo también estoy aprendiendo a pedir, dije. A pedir tiempo, espacio, respeto. A no conformarme con ser útil. A no desaparecer para que los demás brillen. Me observó en silencio. Su rostro, ese que vi crecer y endurecerse con los años, ahora tenía grietas nuevas. Pero también luz. Gracias, susurró, por quedarte de pie, incluso cuando no sabíamos que estabas sosteniéndonos. Asentí sin emoción excesiva, solo con la certeza de quien ya no necesita pruebas. La próxima vez, añadí cuando Camila pregunte, cuéntale sobre las estrellitas bordadas. Pero no solo que las cosí. Dile por qué. Dile que cada una era una promesa, de que ella nunca dormiría sola. Nos quedamos ahí un rato más escuchando los hilos del taller moverse con el viento, como si todo lo que no dijimos se tejiera también por fin en paz. No la esperaba. Nadie me había avisado, ni ella misma. Apareció una mañana fría cuando el taller ya estaba abierto al público y yo me encontraba sentada en un rincón, retocando los bordes de una pieza menor con hilo verde musgo. La vi desde lejos bajando del auto con paso contenido, como quien no sabe si quiere entrar o solo confirmar que no hay retorno. Llevaba un abrigo beige elegante y una bufanda perfectamente doblada como siempre. Su presencia alteró el aire, no porque hiciera ruido, sino porque traía consigo el peso de lo no dicho. No saludó. No preguntó por mí. Entró en silencio, recorrió el taller con una mirada rápida
y como si los otros visitantes no existieran, caminó directamente hacia el tapiz central. Hilos de lo olvidado colgaba en el mismo sitio desde el primer día. Ya no era solo una obra, se había convertido en una presencia viva. Sofía se detuvo frente a él. La observé de perfil inmóvil. No hacía ningún gesto, pero su mandíbula estaba tensa, su respiración apenas perceptible. Yo sabía qué parte estaba mirando. Lo supe desde antes que ella misma lo supiera. En el centro del tapiz, entre las figuras que representaban las etapas de mi vida, el parto sin compañía, la cocina al amanecer, la sombra tras la puerta, había una silueta gris, sin rostro, sin expresión, una figura que miraba hacia otro lado mientras todo ocurría. Nadie más la había identificado. Pero ella sí. No se movió por varios minutos. Luego bajó lentamente la mirada como si algo se hubiese derrumbado en su interior, sin necesidad de palabras. Caminó hacia la mesa de entrada donde suelo dejar volantes y hojas para comentarios. Abrió su bolso, sacó un sobre blanco y lo colocó sobre la madera. No miró alrededor. No buscó mi rostro. Solo escribió algo con letra pequeña en la esquina del sobre. Después se fue. Tal como llegó. Sin palabras, sin ruido, sin testigos. Esperé a que se alejara. No porque temiera el encuentro, sino porque entendí que lo que había venido a hacer no requería mi presencia. Me acerqué a la mesa. El sobre era liso, cerrado con cuidado. En la esquina inferior derecha, con tinta azul y letra contenida, había una sola frase. No supe verte. No lo abrí. No sentí necesidad. Había algo más elocuente en ese comentario que en cualquier disculpa larga. No sentí alivio ni rabia, tampoco tristeza. Solo una sensación extraña, como si por fin una grieta invisible hubiera encontrado su eco. Caminé hacia el tapiz. Me quedé frente a él no para mirarlo como obra, sino como espejo. La figura gris seguía ahí sin rostro, sin identidad. No pensé en cambiarla. No buscaba ajuste ni redención. No respondí el mensaje. No escribí de vuelta. No guardé el sobre en una caja especial. Solo lo coloqué detrás del marco de la obra, como un pedazo de verdad que por fin llegó tarde, pero llegó. A veces el cierre no necesita palabras. Basta con ser visto una vez, aunque sea al final, aunque sea desde lejos, aunque ya no haga falta. Una mañana Salvador entró al taller agitando un periódico local entre las manos. La tinta aún olía a imprenta, y sus dedos estaban manchados en las yemas. «Saliste en la portada del suplemento cultural», dijo como quien entrega una flor sin cortar el tallo. Desplegó el papel sobre la mesa larga donde suelo clasificar los hilos, y ahí estaba una foto de Hilos del Olvidado, tomada en ángulo bajo con la luz entrando desde el ventanal. Debajo un título sobrio: La mujer que tejió lo que nadie quiso recordar. No lo había buscado. Ni siquiera sabía que alguien había estado tomando fotografías durante la visita guiada de la semana anterior. Al parecer, una joven periodista nieta de una de las mujeres del círculo del centro comunitario se había conmovido tanto que decidió escribir una crónica por su cuenta. El texto hablaba de arte y de memoria, pero también de silencios heredados de tejidos que no solo cubren el cuerpo, sino también lo que la historia borra. Después de eso comenzaron a llegar los correos. Invitaciones a hablar en universidades, a participar en encuentros de arte feminista, a grabar entrevistas para radio, incluso una propuesta para grabar un documental. Todas comenzaban con elogios largos y una promesa de darle voz a lo que importa. Pero yo no necesitaba voz. Ya la había usado. La había entrelazado en cada hilo, en cada figura, en cada ausencia, convertida en trama. Rechacé cada propuesta con cortesía. Gracias por pensar en mí, escribía, pero mi ashistoria ya fue contada. Está colgada en esa pared abierta para quien quiera escucharla. Algunos insistían. Me ofrecían retribución, visibilidad, reconocimiento. Les respondía que lo único que ahora deseaba era seguir tejiendo en silencio. No por modestia,
sino porque lo esencial ya había sido dicho. Todo lo demás sería ruido. Salvador al principio me miraba de reojo cuando respondía que no. Luego comprendió. Él también había aprendido que a veces el eco más profundo no viene del grito, sino de lo que queda flotando después del susurro. Fue entonces cuando, en lugar de hablar de mí, comencé a escuchar a otras. Las mujeres del círculo comenzaron a traer sus propios retazos, no solo de tela, sino de historia. Teresa llegó con una manta incompleta que su madre había comenzado antes de morir. Julia desempolvó un tapiz que su abuela escondió durante años por miedo a que la llamaran exagerada. Norma, la que bordaba nombres, trajo una lista larga de mujeres a quienes nadie les había agradecido nada en vida. Empezamos a reunirnos cada semana en el taller. Salvador nos cedió el espacio sin condiciones. Organizamos mesas por color, por textura, por tipo de hilo. No había instrucciones rígidas. Cada una traía lo que tenía. Algunas llegaban con recuerdos, otras con rabia, otras solo con necesidad de estar. Mi única regla era simple: que lo que se tejiera hablara de ellas, no para complacer a nadie, no para vender, no para explicar. Solo para recordarse. Llamamos al proyecto Hilamos lo que vivimos. No fue oficial. No tenía logo, ni auspicio, ni redes sociales. Pero el rumor corrió por el pueblo. Mujeres que nunca se habían acercado al arte comenzaron a venir. Traían vestidos rotos, fotos en blanco y negro, botones heredados, trozos de cortinas que alguna vez cubrieron ventanas de casas que ya no existen. Y con todo eso, comenzaban a hilar. Una tarde, mientras ayudaba a una joven llamada Elena, recién llegada al pueblo, madre de 2 hijos, separada hace poco, a tensar su primer bastidor, me miró con ojos húmedos. Nunca pensé que mis manos pudieran contar algo. Le respondí sin mirar el tejido. Es porque nunca te dejaron probar. Desde ese día, cada vez que alguien me pide una entrevista, pienso en Elena, en Teresa, en Julia, en Norma. Y entonces vuelvo a decir que no, porque la historia más importante no es la mía, es la que viene ahora con otras manos. Y esas, por fin, ya están hablando. Después de tantos hilos, de tantas historias, cosidas en silencio, sentí que algo nuevo querían hacer. No era grande ni ruidoso. Era más bien un susurro constante, una punzada leve en la yema de los dedos, como si el cuerpo recordara que aún quedaban mujeres por contar. Empecé una nueva serie sin pensarlo demasiado. La titulé Las que se fueron sin nombre. No escribí el título en ninguna parte. Lo repetía solo para mí mientras seleccionaba los colores, como una plegaria interna. Cada pieza era una figura distinta. Ninguna tenía rostro. Algunas tenían trenzas, otras llevaban delantales o cargaban canastas. Otras simplemente estaban de pie con las manos colgando como ramas. No bordaba detalles superfluos, solo gestos. Pequeños fragmentos de una presencia que alguna vez sostuvo algo, una casa, un hijo, una pena. No necesitaban firma ni explicación, porque eso era lo que les había sido negado en vida, ser vistas, sin tener que dar razones. Colgamos la primera pieza junto al tapiz mayor. La segunda fue instalada una semana después. Para cuando terminé la tercera, Salvador ya había construido una estructura de madera nueva en el pasillo lateral del taller. No dijo para qué era, solo la montó. Y cuando terminé la cuarta figura, una mujer sentada sobre una piedra hilando sin aguja, la colgamos ahí. El pasillo pronto se convirtió en un corredor silencioso de presencias que nadie nombraba en voz alta, pero que todas reconocían de alguna forma. Una tarde, mientras limpiaba los pinceles con vinagre blanco, escuché el timbre del taller. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta no vi a nadie al principio. Pero luego, en la rendija entre la puerta y el marco, apareció un sobre delgado cuidadosamente doblado. Lo recogí y lo abrí de inmediato. Adentro había una hoja de papel cuadriculado con un dibujo hecho a lápiz. Era sencillo, algo torpe, una mujer de cabello rizado sentada en el suelo con una manta sobre las rodillas.
A un lado, una pequeña niña con la cabeza recostada en su pierna. No había texto salvo una línea escrita al borde inferior. ¿Me enseñas? Supe que era de Camila. La caligrafía seguía siendo imperfecta, pero ya no era infantil. El trazo tenía intención. Tenía hambre. Esa noche dormí con el dibujo sobre la mesita de noche justo al lado del sobre de Salvador y de la carta que Camila me había enviado con la foto de la colcha lila. Por la mañana respondí con otro dibujo, esta vez a tinta. Era una mujer con un telar frente a ella y otra figura más pequeña a su lado, observando. Nada más. Lo doblé, lo metí en un sobre y se lo dejé a Salvador. «Puedes entregarlo cuando vayas al pueblo», él no preguntó. Solo asintió con una sonrisa. Los días siguientes fueron distintos. No porque algo hubiera cambiado drásticamente, sino porque el taller empezabas a respirar de otra forma. Cada figura nueva en la serie parecía aligerar algo en el aire. Las mujeres que llegaban al espacio lo notaban. Algunas se detenían frente a las piezas sin hablar. Otras se animaban a contar historias. Ella se parece a mi tía Margarita. Esa podría ser mi abuela Rosario. Era como si al verlas por fin, alguien dijera: «No estás sola». Un jueves por la tarde, mientras tejía en la parte trasera del taller Salvador, entró con una caja pequeña envuelta en papel de estraza. «Esto es para ti», dijo dejándola sobre la mesa. No es un favor, ni un homenaje. Es solo lo que ya era hora de poner en su sitio. Abrí la caja con cuidado. Dentro había una placa de latón de borde pulido con una inscripción sencilla grabada en el centro. Isadora L., artista. Mujer completa. No dije nada, tampoco él. Pero mis dedos acariciaron el metal como si le agradecieran haber esperado todos estos años. A veces uno no necesita que el mundo lo reconozca. Basta con saber que en algún lugar alguien entendió que cada punto, cada hilo, cada silencio, también fue parte de una obra. Una que finalmente no pedía perdón por haber existido. Solo pedía ser vista. La primavera llegó sin anuncios grandilocuentes. No hubo lluvias repentinas ni brotes explosivos. Fue más bien una respiración lenta, una claridad nueva que se colaba por las rendijas de las ventanas y llenaba el taller con una luz más suave. El aire olía distinto. Salvador decía que era por la tierra que empezaba a calentarse bajo los pies, por las flores tímidas que asomaban en los bordes del campo. Yo pensaba que el cambio venía de adentro. Decidimos plantar lavanda al borde del taller. Había una franja de tierra junto al porche que siempre se llenaba de maleza, y Salvador dijo que ya era hora de darle propósito. Fuimos al mercado un domingo por la mañana, caminando sin prisa entre los puestos. Compramos plantas pequeñas aún cerradas con raíces que asomaban por las grietas de las macetas de barro. También llevamos romero para la memoria, según él, y caléndulas para espantar las penas. Pasamos la tarde con las manos hundidas en la tierra. Él cavaba con fuerza, yo quitaba piedras con cuidado. No hablamos mucho. El silencio entre nosotros había dejado de ser espacio incómodo. Ahora era casa. Entre los surcos, Salvador encontró un anillo oxidado, probablemente de alguna herramienta antigua. Lo sostuvo un momento entre los dedos y lo volvió a enterrar como quien devuelve al suelo una historia que ya no necesita ser desenterrada. El sol caía lento cuando terminamos. Nos sentamos en el escalón del porche con las manos manchadas y los brazos cansados. Salvador se sacudió el polvo de las rodillas. Me miró y sin previo aviso tomó mi mano. No con urgencia ni con gesto romántico. La sostuvo como quien sabe que no necesita pedir permiso. Nunca te faltó nada, dijo sin apartar la mirada. Solo el permiso. No respondí de inmediato. Sentí la piel caliente bajo su palma, el pulso tranquilo, la firmeza sin imposición. Cerré los ojos un segundo, respiré profundo. Y lo creí. Por primera vez en mucho tiempo lo creí. No porque él lo dijera, sino porque yo lo sentía en cada rincón de mi cuerpo,
en cada hilo que ya no tejía, desde la herida, sino desde la elección. Esa noche dormí con la ventana abierta. El olor a tierra mojada entraba junto con el canto lejano de unos grillos. En la repisa junto al dibujo de Camila y la placa que Salvador me regaló, había un trozo de tela nueva sin bordar esperando. No sentía prisa. A la mañana siguiente, mientras preparaba té, escuché voces afuera. Era el grupo de niñas del centro comunitario que venían cada viernes a ver los telares. Algunas solo miraban, otras preguntaban, otras se reían, sin entender del todo qué era eso de coser memoria. Ese día una de ellas, una chiquita de ojos oscuros y cabello revuelto llamada Emilia, se acercó al telar más antiguo. Tenía las manos sucias de haber jugado con tierra, pero no lo dudó. Pasó los dedos por los hilos tensos con una lentitud casi sagrada. No preguntó si podía. Solo lo hizo. Luego levantó la vista, me miró y sonrió. Me quedé quieta, observando esa escena simple. El telar, la niña, la luz cayendo sobre sus manos. Y en ese instante supe que si algún día alguien preguntaba por mí, no por mis recetas ni por los cuadernos donde anoté fechas de vacunas y listas de mercado, sino por mí, podrían venir aquí. Podrían entrar al taller, ver las figuras sin rostro, leer los mensajes dejados en el libro de visitas, tocar los telares que aún guardan la tensión de cada historia. Podrían caminar por el pasillo de las mujeres, sin nombre detenerse frente al tapiz mayor, y oler la lavanda que crece fuerte junto a la entrada. Y entonces sabrían que fui madre, que fui esposa, que durante años fui sombra. Pero hoy soy voz. Y si alguna vez alguien se pregunta ¿qué fue de mí?, pueden venir aquí. Los hilos aún hablan.